Jueces capítulo número 3, vamos a leer Jueces capítulo número 3. Vamos a tomarlo como base la historia de este capítulo 3, del verso 1 al verso 5. Y vamos a leer, si estamos listos ahí, digan un amén que les pueda escuchar hasta aquí, hasta donde estoy yo. Y los que tienen este buen hábito de ponerse de pie para dar lectura a la palabra, háganlo. No dejen de hacer las cosas correctas siempre. Póngase de pie porque vamos a dar lectura a la palabra del Rey. Y entonces vamos a leer del verso número 1 al verso 5, que dice de la manera siguiente: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Amén. Ahí dejamos la lectura. Tenga la bondad de sentarse. Y el tema de este día lo he titulado Los Miserables, pero no de Víctor Hugo. Los Miserables, yo sé que algunos leyeron la novela de Víctor Hugo, pero el tema se llama Los Miserables. Ya va a encontrar por qué. Y por qué el tema se titula de esta manera. Espero que al final podamos decir, todos nosotros los creyentes también somos parte de ese grupo de los miserables, aunque se oye muy negativo el término, casi peyorativo. Bueno, en la historia de Israel tenemos el momento donde se cumple la entrada a la tierra prometida. Josué es quien introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida, y es como se cumple el proyecto de Dios. La promesa se cumple, y es entonces cuando todo lo que se había dicho desde Abraham se estaba cumpliendo. Ellos conquistaron parte de la tierra, la conquistaron así como Dios había dicho. Otra parte que debieron haber conquistado no la conquistaron. Y tal vez usted recuerde el tema de Boquim. Boquim es el tema que nos hablaba acerca de aquellas cosas o aquellas naciones que el pueblo hebreo no quiso sacar, no quiso echar de su territorio que Dios les había dado. Y entonces Boquim, lo que significa los que lloran porque no quisieron sacar de su territorio aquellas naciones que les causarían daño. Eso fue hace unas semanas atrás. Pero hoy estamos hablando de los miserables. Hoy hablamos de este fenómeno que nos cuenta hoy el libro de los Jueces. Ya Josué ha muerto, y las naciones que Dios, fíjense que aquí viene algo importante, porque hay naciones que estaban supuestas a ser echadas y no las echaron, pero hay otras naciones que aquí aparece que fue el Señor quien las dejó con el propósito de probar con ellas a Israel, dice el primer verso. Y para que aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán se entrenasen en la guerra. Y es esta idea que el Señor quería, que siempre su pueblo tuviera esta capacidad de luchar, esta capacidad. Y aunque el Señor estaba con ellos, y aunque el Señor les daba victorias, pero siempre está dentro de la idea de Dios que sus hijos sean guerreros,
que sus hijos podamos ser valientes, que nosotros podamos luchar en la vida, porque esa resistencia que la vida nos presenta, esa lucha constante que la vida nos da, nos hace fuertes. Nadie se hace fuerte descansando, se hace fuerte en batallas, como la Biblia misma lo dice. Pero a mí me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención cuando yo leía que fue idea de Dios dejar algunos pueblos para que el pueblo de Dios se entrenara en la guerra. Dejó a unos cuantos ahí con un solo propósito, y era que ellos mantuviesen siempre un espíritu alerta. Si quiere decirlo después de mí, dígalo: alerta. Un espíritu alerta, algo que los mantuviese totalmente enfocados en obedecer y en honrar a Dios. Y por eso es que leí esta porción, porque de esta porción más adelante vamos a encontrar que es la misma idea que descubrimos en la regeneración, que es otro tema. Ahora, cuando nosotros nos entregamos al Señor y venimos al conocimiento de Dios, cuando nacemos de nuevo, recibimos una naturaleza espiritual. A eso se le llama la regeneración. Experimentamos, yo no sé si usted se recuerda sus primeros días de convertido, uno experimenta amor por las cosas santas. Uno comienza a tener la voluntad de rechazar el pecado, cosa que antes no tenía. Pero no solamente uno se le despierta un amor por las cosas santas, pero también la voluntad para desechar el pecado. Comenzamos a deleitarnos en conocer la palabra de Dios. La leemos constantemente, Dios nos habla, nos ministra, y somos insaciables leyendo la palabra. Algunos de nosotros leímos la Biblia en 7 días seguidos, de la primera página hasta la última. Pero era esa naturaleza, es esa naturaleza nueva, esa regeneración que hubo en nosotros, que nos hizo amar las Escrituras, querer conocer más a Dios por la palabra. También nos emocionamos con esa nueva naturaleza, explorando las revelaciones de Dios. Esa nueva naturaleza nos hizo vencer vicios y pecados que antes nos tenían cautivos, nos tenían esclavos. En esos primeros pasos descubrimos que podemos conquistar y logramos conquistar un nivel de paz, un nivel de felicidad al lado de nuestro Señor, ahí junto al Señor. Y fuimos felices y somos felices. No sé cuántos felices hay en este momento aquí reunidos virtualmente. Comente ahí si usted es feliz. Y en esos primeros pasos descubrimos que se puede ser santo, que se puede ser diferente, que se puede ser aceptable ante los ojos de Dios. Y esa es una experiencia maravillosa. Y creo que la mayoría, podemos decir, todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos ese testimonio, porque es un testimonio muy común, el que se encuentra con el Señor. Eso es lo primero, y eso puede durar semanas, puede durar meses. Pero tengo que decir algo, y es que muy pronto el creyente enfrenta su primera crisis. ¿Y qué es lo que sucede en esa crisis? Sucede que cuando ya después de algunas semanas o meses nos vamos dando cuenta que todavía estamos en este cuerpo mortal, como que nos cae otra vez, caemos en la cuenta que todavía tenemos este cuerpo que nos avergüenza. Descubrimos pronto que si no estamos alerta, entonces nosotros comenzamos a ceder a impulsos, comenzamos a aflojar el paso y a ceder a impulsos pecaminosos, y empezamos a sentirnos miserables y empezamos a sentirnos incapaces. Y ahí viene Satanás a querer engañarnos y nos empieza a decir que somos lo mismo de siempre, que somos iguales, que no ha cambiado nada y que somos iguales a los demás. Y esa es como la primera crisis del creyente recién convertido. Llegamos a creer que Dios ya no nos ama, que ya no nos quiere el Señor. Pero eso que usted experimentó los primeros días de convertido
realmente lo que le estaba enseñando con esto el Señor, porque luego se dio cuenta que el Señor le sacó adelante y nos ayudó y hemos vencido y aquí estamos de pie por su misericordia. Pero ¿qué es lo que el Señor quería enseñarnos? Es que cuando yo he visto hermanos que cuando ya se sienten muy fuertes, cuando ya se sienten muy poderosos, yo recuerdo a este hermano que quería ir a evangelizar al nightclub. Tenía un mes de convertido y quería ir a salvar a todos los que estaban en el nightclub. Y entonces uno se siente tan poderoso porque el Señor está con uno, y entonces uno quiere ir y llevar las buenas nuevas de las maneras equivocadas. Y entonces uno llega a esa crisis donde se da cuenta que todavía el pecado le seduce. Y en ese punto hay dos elementos importantes que esta porción nos va presentando. El primer elemento es la obligación que el pueblo de Dios tenía para echar de su territorio a sus enemigos. Y en este sentido, para la iglesia del Señor, el primer elemento es la obligación del pueblo de Dios, usted y yo, para echar de nuestra vida lo malo. Eso es lo primero, es una obligación, es algo que la Biblia nos manda a hacer. Y el segundo elemento es la comprensión de la naturaleza caída. El primer elemento es la obligación que todo creyente tiene de echar de sí lo malo. Y el segundo elemento es la comprensión de su propia naturaleza. En cuanto al primer elemento, tenemos todo el Nuevo Testamento que nos enfoca hacia abandonar y dejar todo y sacar de nuestra vida todo lo que desagrada al Señor. En ese primer elemento encontramos todas las cartas del Nuevo Testamento abordan esa obligación. Veamos por ejemplo primera de Pedro 2:1. Vea lo que dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niño recién nacido. Eso es lo que dice Pedro. Pero ¿qué es lo que dice? El Nuevo Testamento nos enseña mucho a desechar. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, que en el Nuevo Testamento se ocupa de esa primera obligación que tenemos como creyentes, y tenemos que desechar. Hay cosas que hay que desechar. Así como cuando Israel en el libro de los Jueces nos cuenta que llegaron a conquistar, pero que no lograron conquistar toda la tierra, y los que no pudieron conquistar les hicieron daño, y era obligación de ellos echarlos. Está la segunda cosa, que tiene que ver con la comprensión de la naturaleza nuestra. Y para eso, para comprender nuestra naturaleza, es que escogí el tema de los miserables, porque eso lo encontramos en Romanos capítulo 7, del verso 14 al 25. Vean lo que dice Romanos, hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, oiga esto, mas yo carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de la mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y oiga lo que dice Pablo: miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El verso 25 dice: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Qué bueno, porque que Cristo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Pablo llegó a la conclusión de que él era miserable. Los miserables. Es que aquí le voy a dar, porque parece como una cosa bastante difícil de entender, pero ciertamente que no lo es. Déjenme le explico. Lo que Pablo está diciendo en todo esto que dice que el pecado que habita en mí y esto en mi carne, y lo bueno que quiero hacer no hago, y lo malo que no quiero eso hago. A lo que se refiere es que el nacido de nuevo ya no se deleita cuando se equivoca. Ya no nos deleitamos cuando hacemos algo que deshonra a Dios. No nos deleitamos, y entonces hasta nos aborrecemos y nos sentimos sucios y nos sentimos indignos, y hay una naturaleza. Aborrecemos eso, y ahí nos damos cuenta que todavía hay algo por lo que hay que luchar, hay algo por lo que hay que santificarse, hay algo por lo que hay que orar siempre, hay algo que no nos podemos descuidar nunca. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Dele un gloria a Dios al Señor si puede. Es decir, Pablo está diciendo: mi cuerpo, mi naturaleza caída me hace que muchas veces sienta todavía cosas que deshonran al Señor, pero no me gusta sentirme así, y no me gusta cuando tengo esos impulsos, y aborrezco eso, y me doy cuenta que lo que no quiero hacer, mi carne, mi naturaleza caída me impulsa a hacerlo. Que lo que yo tengo realmente en mi naturaleza espiritual es que yo me deleito en Dios, pero que invariablemente mi pensamiento muchas veces me juega mal. Diga gloria a Dios si le pasa también a usted, hombre, no se haga. Diga gloria a Dios, porque así es. Es decir, diga amén. Es así. Eso es lo que Pablo dice. A eso es que yo le llamo, o le nombré el título de este sermón: los miserables. Los miserables. Aquí estamos hablando de gente que se duele por no dar la talla, y por eso se santifica día con día. Los miserables son esas personas que están amando al Señor, honrando al Señor, y de repente se les cruza un pensamiento deshonroso, y luego se dan cuenta que no está bien lo que están haciendo, y entonces se aborrecen, se avergüenzan y dicen: no es posible, ¿cómo es posible? Si yo lo que quiero es honrar a Dios, y mire con lo que salí, mire la palabra que se me salió, mire cómo traté a fulano. Y uno se aborrece. Esos son los miserables. No es malo ser de esos miserables. No está nada mal ser de esos miserables. Los miserables son los que se santifican y luchan. Y aunque en la naturaleza nuestra, Dios nos ha dejado la naturaleza humana, y tenemos doble naturaleza. Tenemos la espiritual y tenemos la natural. La natural lucha contra el espíritu lucha contra la carne. Y esa lucha que leemos en Jueces capítulo 3 es la misma lucha que leemos en el libro de Romanos capítulo 7. Los miserables son aquellos que llegan a la misma conclusión que llegó Pablo. Los miserables somos todos los creyentes que llegamos a la misma conclusión que llegó Pablo. ¿Por qué? Porque usted es un miserable de los de la Biblia, de los buenos, miserable, cuando logra entender su naturaleza, y que a pesar que usted anhela ser santo, ya midió bien que su naturaleza le puede jugar mal. Ya se dio cuenta que usted no le puede dar quebrada al diablo en nada. Esos son los miserables. Ahora, usted todavía no es miserable si todavía anda bailando con Satanás, si todavía anda pisando terreno enemigo, si todavía se suelta el pelo, si todavía se da licencias, si todavía vive con libertinaje. Todavía no es un miserable. Un miserable es aquel que se santifica día a día, y ya descubrió
que no importa cuánto ayune, y que no importa cuánto predique, y que no importa cuánta hora ore, y cuánto lee la Biblia, y cuánto se santifique, siempre su naturaleza le está jugando chueco. Esos son los miserables. Los miserables son aquellos que, como Pablo, ya llegaron a esa conclusión, reconocen su naturaleza y dependen completamente de Dios. Ya se dieron cuenta que por sus propias fuerzas no podrán. Por favor, escúcheme. Los miserables somos los que ya llegamos a la misma conclusión que Pablo dijo: miserable de mí. Los que ya llegamos a ese momento donde decimos: no puedo darle quebrada al pecado, nada. Esos somos los miserables, porque ya sabemos cómo es nuestra carne, ya entendemos lo que demanda, y entonces no nos damos licencia de nada. No decimos: no, mira, hermano, si allí los que están solteros, ¿verdad?, salen ahí en el vehículo, van solos en lo oscurito y se estacionan. Dice: no, yo últimamente he estado hablando en lenguas. Usted puede hablar todo lo que quiere en lenguas, pero si usted todavía no ha llegado a ser un miserable, todavía no está consciente de su carne. Usted puede decir: no, es que solo voy a pecar poquito, solo algo, pero no es para tanto. Usted no es de los miserables todavía. Usted no sabe cuán cruel es el pecado. Usted no sabe. Pero Pablo, que ya se había dado cuenta, es contado dentro de los miserables. Los miserables son los que alaban a Dios por no dejarnos, hermano, totalmente a la merced del pecado. Los miserables somos aquellos que alabamos a Dios y lo hacemos para no abandonarnos a la desgracia, a la merced del pecado. Los miserables son los que, al descubrir su naturaleza caída, pueden ser victoriosos en Cristo. Aquellos que, a pesar de saber que son débiles, aprenden a agarrarse del Señor. Esos son los miserables, porque ellos ya saben qué tan miserables son. Es que hay algunos que todavía piensan de que no hay problema con echarse unas cuantas. Todavía piensan que, bueno, yo recuerdo a esta persona. Yo no sé qué tan creyente era al final, porque dijo que no había pecado con nada. Dijo: pero solo virtualmente. Es decir, que si se están intercambiando fotografías, entonces no es muy malo eso. Esa persona obviamente todavía no está consciente de su naturaleza. Esa persona no está consciente de su naturaleza, pero usted puede identificar a los que sí son de Dios. Yo recuerdo un hombre, un hermano en Cristo, muy amado, por cierto. Un día llegó a hablar conmigo. Iba llorando, iba desesperado. Y entonces me dijo: le he fallado al Señor. Yo le dije: ¿qué pasó? Me dijo: fíjense que yo he tenido un problema en mi sexualidad. Es un hombre que pasa de los 50 años. Y entonces dice: busque ayuda con el médico. El médico, entre las terapias que me dio, me dijo que si yo veía un poco de pornografía, eso podía ayudarme. Y entonces aquel hombre abrumado, mire los miserables, identifique a los miserables. Aquel hombre abrumado me dijo: yo no sé en qué momento le hice caso a ese tipo. Mire, me dijo: ni sirvió para nada y me siento un desgraciado. Welcome to los miserables. Qué bueno que ya te das cuenta cómo es tu naturaleza. Qué bueno que ya sabes que no puedes estar jugando con el diablo. Entonces los miserables son los que, al descubrir su naturaleza caída, se dan cuenta que solo tomados de la mano de Cristo pueden ser victoriosos. Los miserables son los que vencen al mundo tomados de la mano del Señor, porque ellos saben que son débiles. Los miserables son aquellos que sus impulsos no los dominan. Saben que son impulsos fuertes, pero ellos tienen impulsos mayores, los domina Cristo. Y ya descubrieron sus debilidades. Los miserables
tienen victorias en el Señor, pero ellos se saben miserables por la lucha que sostienen todos los días. Esos son los miserables. O sea que no es nada peyorativo, no es algo malo. No es algo malo decir hoy, usted, si usted ha tenido esas luchas, diga: yo soy de los miserables, de esos que aún con pecar con el pensamiento nos sentimos abrumados. Señor, ayúdame. Mire que hay gente que no es de los miserables, que hay gente que tiene sueños eróticos, y cuando se despiertan se quieren volver a dormir para seguir soñando. Esos son hijos del diablo, esos ni creyentes son. Esos todavía no conocen la verdad. Pero aquellos que se afligen y aquellos que dicen: no, yo no quiero esto, Señor, ayúdame, esos son los miserables, porque ellos saben que si se le abre poco si se les abre poco, se le abre poco la puerta, Satanás va a destruir mucho. Y el Señor le dejó a Israel unas naciones para que se ejercitaran en la guerra. Y es que el Señor nos ha dejado este cuerpo para que nosotros vivamos santamente y nosotros nos ejercitemos en esta guerra. Es una guerra espiritual, es una guerra seria, es una guerra de todos los días. No importa cuántos años de vida cristiana tengas, esta es una guerra donde todos nos tenemos que ejercitar para ser santos. Bendito el nombre del Señor para siempre. Para siempre. A eso se le llama la santificación progresiva también en la teología sistemática. Los miserables se saben miserables por la lucha que sostienen todos los días. ¿Sabe por qué somos miserables? Por el gozo de querer servir a Dios y reconocer nuestra humana debilidad y nuestras tentaciones. Y aunque sabemos que no somos perfectos, queremos honrar al Señor. Y por eso Pablo dice: miserable de mí. Miserables porque anhelamos ser santos todos los días, pero nos amenaza el pecado a diario. A eso se les llama los miserables, a esa lucha que no va a parar nunca. Hay personas, ¿saben? Las personas que terminan en un desastre moral, en un desastre espiritual, son aquellos que piensan que porque ya vencieron un pecado, ellos tienen la sensación o la idea de que ya el diablo ya no ya no me ataca, es que ya vencí. Y ya cuando empiezan a sentirse así que muy relajaditos y que no, aquí estoy en otro nivel espiritual, aquí ya no llegan los demonios. Esas son las personas que terminan haciendo cosas vergonzosas. O aquellos que piensan que porque en la iglesia lo respetan mucho, tienen una posición elevadísima en la iglesia y todos le dicen hermano fulano, el apóstol, el anciano, el pastor, y él piensa que es intocable. Esas son las personas que todavía no se consideran así miserables, pero aquellos que caminamos todo el tiempo conscientes de nuestra naturaleza y que Dios se recuerda cuando Pablo decía: yo le he pedido que me quite este aguijón 3 veces, y lo que el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es que lo que el Señor quiere de ti es que te mantengas agarrado de su mano todo el tiempo y que tú puedas depender totalmente de la gracia de Dios y no de tus propias fuerzas. Los miserables somos miserables porque no tenemos duda de nuestro destino, pero debemos estar en guardia todo el tiempo. No, hermano, en esta pandemia me voy a agarrar un break, te va a revolcar el diablo. No, es que solamente unos días me voy a retirar, te va a revolcar el diablo. Es que los miserables ya estamos conscientes. No, es que yo tengo 30 años de vida cristiana, te va a revolcar el diablo, ten cuidado.
Los miserables no se confían aunque tengan privilegios. Los miserables celebran las victorias pero se guardan del mal. Los miserables trabajan como todos pero viven para Dios. Los miserables tienen mucha honra en la iglesia pero saben que todo le pertenece a Cristo. Alabe al Señor. Los miserables no le dan tregua a Satanás. Los miserables no se dan licencia para pecar ni siquiera un poquito. Los miserables no se toleran sus mañas. Dependen de Cristo. Dependen todo el tiempo de Cristo. Y Pablo decía: encuentro que tengo esta guerra en mí, miserable de mí, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque por Él tengo victoria. Y Él es el que me sostiene. Su gracia me abraza, me sostiene. Los miserables, como Pablo, se santifican todo el tiempo porque saben cuál es su condición. There's nothing wrong. No hay nada malo con que sepas qué tan miserable eres. Entre más consciente estés, mejor te vas a desarrollar en tu vida cristiana. Cuando te das cuenta cómo eres y cuáles son tus debilidades y qué tan miserable eres, más agarrado del Señor vas a estar y no le vas a dar tregua. Hoy que ya alcancé la meta, ya soy supervisor, es que ya soy esto, nada de eso cuenta, se lo puedo garantizar. Ahora la pregunta quizás: ¿por qué Dios haría algo así con el pueblo de Israel? ¿Y por qué Dios haría algo así con Pablo y con todos nosotros? Se lo respondo rápido, por cuestión de tiempo, voy rápido. Porque Dios no es algo, Dios es alguien. Él es una persona. Y las personas se deben de conocer día con día. No sé si tiene sentido lo que le acabo de decir. Porque es que Dios dejó todo eso. Porque en esta relación con Dios, la dependencia de Él día con día es importante. Porque Él es una persona. No es un objeto que usted lo estudia. Y usted puede estudiar una cámara. Usted puede estudiar cualquier materia, ponerse a estudiar química y estudiarla a tal grado que al punto que usted sea un verdadero químico, conozca exactamente cómo reaccionan los diferentes elementos y llegue a ser un erudito en la materia. Pero con Dios no es así. O si no, pregúntenle a los casados. Ustedes que han vivido 30 años con la misma persona, 40 años, ¿la conocen? Surprise. Es que se casaron con una persona. Entonces con Cristo es igual, con Dios es igual. Por eso es que Dios dejó algo en nosotros para que nosotros dependiéramos de Él y tuviéramos una relación con Él. Esto es parte de cómo Dios se revela a cada persona. Es en esa santificación progresiva. Esa es parte de cómo Dios se va revelando a cada persona. Es en la dependencia de Dios cuando sucede la transformación. Es en esa dependencia constante, porque yo sé que soy un miserable y mejor dependo de Dios y no en mis propias fuerzas. Es ahí donde sucede la transformación para los creyentes. En las luchas constantes para agradar a Dios es como le conocemos mejor a Él. Es viendo nuestra propia decadencia que nos agarramos más del Señor. Es viendo nuestra propia arrogancia, nuestro propio orgullo, nuestra propia lascivia, nuestra vanidad, nuestra debilidad, etcétera. Es que desarrollamos esta relación con Dios, una dependencia constante de Dios. Ahora, para eliminar esta naturaleza, Dios tendría que matarnos hoy y ya se acaba. Pero Él no quiere matarnos. Él lo que quiere es que seamos útiles para este mundo, que seamos útiles para las naciones, que seamos luz a las naciones. Así como quiso que Israel fuera y por eso les dejó un grupo de gente para que les hicieran la guerra y ellos estuvieran alertas siempre alertas. El creyente no se puede confiar ni un solo día. Aunque esté en victoria, no se confíe, esté alerta. Porque esos somos los miserables. Estamos conscientes de nuestra naturaleza. Tu naturaleza caída te debe llevar a depender de Cristo,
no al libertinaje. Tu naturaleza caída no debe decir, ¿y para qué Dios me hizo así? Pues entonces, como Dios me hizo así, entonces voy a soltarme, ahí voy a hacer lo que quiera. No, es cuando descubres tu naturaleza caída, eso debe de llevarte a depender de Cristo. Es cuando tú dices, en este día puedes decirlo, es cuando tú dices, voy a depender de Cristo para vivir en victoria sobre el pecado, no en mi propia naturaleza. No voy a depender de mi propia capacidad. Hoy puedes decir, me determino a agradar a Dios para experimentar sus victorias. Me deleitaré en su verdad para disfrutar la vida de santidad. El que comprende este dilema vence. El que sabe la inclinación natural de su vida es el creyente que va venciendo. Y no importa cuántos años de vida cristiana tengas, todavía debes de depender de Cristo. Y no importa cuánta experiencia ministerial tengas, todavía tienes que depender de Cristo. Y no importa que tan viejo seas, tenemos que depender de Cristo. Miserable de mí, si todavía no has sufrido esa sensación de ser un miserable, hoy puedes entregarte a Cristo y comenzar a vivir para Dios y descubrir que se puede vivir en santidad y que siempre vas a tener que estar alerta para no darle lugar al diablo. Pero esa es la vida de nosotros, los miserables. Cierra tus ojos un momento, digamos: Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Quiero depender de ti. Dile al Señor, ahí con tus ojos cerrados, por favor, cierra tus ojos. Dile: Señor, yo quiero depender de ti. Yo no quiero depender de mi capacidad, porque reconozco que mi naturaleza me traiciona. Dile al Señor ahí, en tu lugar donde estás. Dile: mi naturaleza me traiciona y lo reconozco. Hoy me vuelvo parte de los miserables, de los que su anhelo de servirte a ti siempre estará en conflicto con la naturaleza pecaminosa en la que vivimos. Reconcíliate hoy, dale tu vida a Cristo y deja que el Espíritu Santo te transforme por el poder de esta palabra.